que una vez me preguntó un periodista, ¿usted es religiosa y acompaña homosexuales? Digo, perdón, acompaño personas. Y así fue que me llegué al sínodo y estaba yo sola de España con 4 obispos españoles. Esa era la situación. En esta iglesia tan clerical no quisiera ser ordenada, ni diaconisa, ni sacerdotisa, ni nada. Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera. El coro canta alto, mi silencio desespera. Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera. El coro canta alto, mi silencio desespera. He caído, yo lo traigo o me cargan a mí. Entre rezos y murales, no sé si estoy aquí. Pecadito confesado, pero nunca redimido. En el barrio y en la iglesia, soy santo, un perdido. La campana. Hola, ¿qué tal? En el episodio de hoy hablamos con María Luisa Berzosa. Es una gran mujer que ha pasado y pasa desapercibida para los medios, pero es, aunque ella no lo admita, una de las personas que influyeron en el papado de Francisco. Ha sido y es también una de las grandes promotoras del papel de la mujer en la institución. Participó en varios sínodos, siendo un hito que las mujeres participaran en un evento reservado históricamente a hombres. La labor de esta religiosa ha estado ligada a la educación y a la dirección espiritual, labores que hace toda religiosa jesuitina. Por cierto, durante la charla hablamos de la posible visita del Papa León XIV. Obviamente, esta charla la tuvimos antes de que se confirmara que iba a venir. Antes de dar paso al episodio, recordaros que os voy a recomendar encarecidamente que os quedéis hasta el final. Hay algo. No os digo el qué, pero hay algo. María Luisa, bienvenida a Pecadito. Me asfixia, pero sigo respirando entre fe y la costumbre, no sé dónde estoy parado. María Luisa, muchísimas gracias. Es lo primero que hago siempre y quiero obviamente hacerlo contigo. Muchísimas gracias por darme tu tiempo, darnos tu tiempo para estar en este podcast Pecadito. Nada, muchas gracias a ti. Estoy encantada de poder colaborar. Hay algo que me sorprendió cuando buscaba perfiles, vamos a decir perfiles, y perdóname que categorice, pero no, tranquilo. me sorprendió porque obviamente yo no soy una persona que esté muy al tanto de la actualidad de la iglesia, de las cosas internas. Ya. Y le pedí consejo a Jesús Bastante de Religión Digital. Ajá. Y él fue quien me dijo, vete a hablar con María Luisa. Y cuando me pongo a revisar, a mirar, a estudiar un poco, bueno, pues tu obra, tus charlas, tus entrevistas, me quedo un poco alucinado de el poco reconocimiento popular que se te tiene o que se te debiera tener. Tienes una vida muy fructífera dentro de la iglesia y, bueno, hasta los más altos estamentos, ¿no? Estamos hablando de amistad con el Papa. Francisco fue así. Oye, vamos a comenzar. Siempre comienzo este podcast preguntando un poco, bueno, pues de dónde vienes, en qué familia naces, un poco que me cuentes un poco tu infancia, cómo fue el crecer. ¿Creciste en un ambiente cristiano o no? Sí. Mira, yo soy hija de maestro y maestra de un pueblo en Cojeces de Iscar, en la provincia de Valladolid. Éramos 4 hermanos, ahora quedamos 2. Mis padres estuvieron allí 34 años de maestros y otros 10 en Valladolid, o sea que se jubilaron con 44 años de servicio. Un pueblo pequeño, ahora ya está totalmente despoblado, pero era un pueblo encantador de naturaleza, de río, de pinares, maravilloso. Ahí crecimos, nunca mejor dicho, al aire libre, en la naturaleza, en contacto con ese ambiente que entonces estaba limpio, digamos, no había polución, no había, ¿no? Bueno, estuvimos ahí viviendo hasta los 10 años cada uno porque mis padres nos prepararon para el ingreso en el bachillerato, en el instituto, y después fuimos internos, mis hermanos a La Salle y mi hermana y yo a jesuitinas. Mi madre había sido alumna de jesuitinas, mi congregación se llama Hijas de Jesús, nos llaman jesuitinas, y ahí estudiamos el bachiller. Y después del bachiller yo fui a Madrid, mi hermana también, hicimos unas oposiciones y yo trabajé como funcionaria administrativa en información y turismo.
los años 60. Y cuando fui mayor de edad, ya ingresé en la congregación. Y bueno, mi congregación es misionera, entonces he vivido en Argentina, he vivido en Italia, ahora sigo viviendo en Roma, he vivido en España, bueno, me he movido un poquito, digamos, por el mundo, ¿no? Me ha sorprendido esto que has Pero contado. mi decisión, sí, dime. Sí, perdóname que te interrumpa, porque me he sorprendido, porque claro, cuando me estabas contando que en el bachiller ya lo hiciste con las jesuitinas, perdóname, que Sí, desconozco sí, sí. y yo pensé que desde ahí había surgido tu vocación, tu llamada a la vida religiosa, y no, tú hiciste tus oposiciones, tu vida civil. ¿Cómo fue ese llamado o Pues esos años de Madrid fueron el tiempo de mi decisión para la vida religiosa, sí. Precisamente porque vivía una vida, no sé, plena en el sentido de que tenía mi independencia económica, vivía en una residencia, mis padres seguían viviendo en el pueblo de Valladolid, empecé a salir con un chico, el trabajo me gustaba mucho porque trabajaba en la Dirección General de Teatro y a pesar Anda. de los años de dictadura, yo he visto el mejor teatro de mi vida aquellos años, ¿eh? Porque del ministerio dependía el Teatro Español, que representaba siempre los clásicos, y el María Guerrero con los contemporáneos. Entonces me aficioné extremadamente al teatro en aquellos momentos, ¿no? Y aquellos años, saliendo a fiestas, a grupo de amigos, de amigas, yo sentía que mi llamada, o que la llamada que yo sentía, mejor dicho, era a una vida más amplia, que el matrimonio me cerraba, me recortaba, ¿no? Yo necesitaba horizonte, necesitaba vuelos. Y así, en los años que llevo en la congregación, como te digo, me he movido por diversos países y he podido tener esos horizontes que soñaba, ¿no? Oye, y cómo en el momento en el que decides dar el paso, ¿tenías pareja? ¿Se lo Estaba cuentas? saliendo con un chico, pero yo le había dicho mi inquietud. Él esperaba que se me pasara. Yo sabía que no se Ah. me iba a pasar. Entonces, bueno, fue plantear las cosas que yo evidentemente lo veía claro y no iba a tener engañada a nadie, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que llegó a entenderlo porque estas cosas de llamada, de opción de vida, tampoco son fáciles de explicar, ¿no sabes? Una lo siente por dentro, pero no sé, no es fácil de que el otro o la otra te entienda, ¿no? Sí, yo me sentí comprendida y respetada, sobre todo en mi decisión, ¿no? Y como te digo, cuando tuve mayoría de edad, que entonces eran 21 años, pues ingresé en la congregación. Y estoy ahí desde el año 64, calcula, ya he recorrido un poquito. O sea que estamos hablando de que en los años 60 aproximadamente tenías tu carrera, tu trabajo, tu novio, tu vida Sí, sí, ociosa, sí, por así sí. decirlo, Sí, tu sí, todo, vivía en que Madrid, que me y en encantó Madrid. Madrid en aquellos años también. Sí, sí, Y sí. ahí diste el paso. ¿Y cómo se lo tomaron en tu familia? ¿Era algo que ya veían Bueno, pues o venir o...? tuve que esperar a la mayoría de edad porque estaban divididos. Mi papá me apoyaba, mi mamá no. Entonces, bueno, yo dije, tampoco voy a entrar en conflicto, porque además sentía que ese tiempo me venía bien para madurar mi llamada, ¿no? Mi Lo vocación. sentiste antes, entonces. Saliendo del colegio con 17 años, nah, claro, no era ocasión, ¿no? Entonces sí, se pudo madurar la decisión, como te digo, en aquel tiempo y pues agradecí haber esperado, sinceramente haber esperado, porque, como te digo, era más consciente y más responsable de mi propia opción, ¿no? Ujú. Fuiste valiente, valiente y paciente. Porque aguantaste desde los, Pues fíjate, sí, las 16, dos 17, cosas. hasta los 22, 23, dijiste, bueno, vamos a ver si esto madura y pasó el Y filtro de claro, Madrid, es así. la prueba. Sí, 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 sí. Qué Madrid fue maravilla. el lugar y las circunstancias que te digo, sí. Oye, esa circunstancia de que tus padres fueran educadores es lo que quizá te ha llevado a ti a poner la educación como el centro un poco de tu vida profesional. Sí, 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 lo has definido muy bien. Eh, a mí se me grabó y a mis hermanos también que aquellos años que nosotros tendríamos, a ver, yo era mayor, tendría 7 años, 8 años, y que en mi casa nos daban a leer los cuentos de los hermanos Green, que era un volumen impresionante. Y al mismo tiempo que leíamos ahí, acudían personas del pueblo a mi casa
a que mis padres leyesen las cartas de sus hijos que estaban en servicio militar porque no sabían leer. Y he visto poner la firma con la huella porque no sabían escribir. Ay, madre A mí mía. aquello me quedó grabado, sí. Y mis padres han ido casa por casa en el pueblo pidiendo que las familias llevasen a sus hijos a la escuela, porque en cuanto crecían un poco los ponían a trabajar, porque eran numerosas, porque había necesidad, pero mis padres decían, van a ser analfabetos como sus padres, no, tienen que ir a la escuela, los tienen que mandar a la escuela. Yo eso lo he visto y lo he vivido en primera persona y se me ha grabado. Por eso entrar en una congregación de educación, dedicada a la educación, era como mi, ¿cómo decirte?, como mi ámbito natural, que me Sí, tu paso surgía, natural. me surgía desde dentro, ¿sabes? Y además, mi padre, por ejemplo, nunca nos explicó una palabra. Cuando algo no sabíamos y hacíamos crucigramas con él, que tenían palabras extrañas, nos mandaban el diccionario. El diccionario de mi casa era más grande que nosotros, no podíamos con él, pero había que buscar la palabra, había que aprender vocabulario, había que escribir sin faltas de ortografía. Entonces todo aquello se te graba y te marca para toda la vida. Qué maravilla. Oye, y hay una... Claro, es que, claro, hablamos de, bueno, pues hay muchos educadores y dentro de las órdenes religiosas como las jesuitinas, que es de educación, habrá muchos educadores, pero hay una frase que yo nunca había escuchado o no lo había escuchado dándole tanta importancia, y en tu caso, que es la educación de la conciencia. Y te he escuchado en varias entrevistas decirlo y me ha parecido como muy revelador, que por encima de la norma, y corrígeme o no, por encima de la norma tiene que estar la conciencia, y esa conciencia hay que educarla. Y ese tendría que ser un poco el camino. Es que creo firmemente que la ley suprema interior de la persona es la conciencia. Y unida a la conciencia la libertad, ¿no? La libertad de poder elegir, de poder asumir consecuencias, de poder cargar con lo que, o sea, hacerte responsable, ¿no? No evadir las responsabilidades, no largárselo a otro. Yo creo que el protagonismo de la persona es insustituible. Yo digo siempre, escribimos nuestra propia vida, escribimos nuestra propia historia personal, sí, con ayuda, con elementos evidente que solos no podemos, pero no cargar a otras la responsabilidad de la propia vida, porque el protagonismo es de cada persona, ¿no? Y ahí creo firmemente en eso, sí, en educar la conciencia, porque no es hacer lo que se me antoja, puro capricho, no. Educar la conciencia y actuar en conciencia, ahí tenemos todo el tema de la objeción de conciencia. Es que son temas absolutamente, me atrevo a decir la palabra, sagrados, es decir, que no se pueden tocar, que son inalienables, unidos insustituiblemente a la persona, ¿no? ¿Tú crees que Dios, el día que nos enfrentemos o nos pongamos frente a Él y Dios nos dirá, bueno, pues esta era la norma, pero esta era como tú lo veías desde la conciencia, ¿a qué le daría más peso? Sí, a lo que tú ves. A lo que tú ves. Por encima de la norma. Por encima de la norma, porque el Evangelio dice, la ley es para la persona, no la persona para la ley. La ley, la norma, todo eso está en función de la persona. Está en función. Y por eso digo, educarnos o desarrollar la conciencia es desarrollar el ser persona, el ser humano, con inteligencia, con voluntad, con afectividad, con sociabilidad, con todas las dimensiones, ¿no? ¿Te has llevado muchas críticas dentro de la iglesia por decir esto? A mí, que me se han llovido. No me han llegado. Seguramente existen, pero no me han llegado. Quiero decir, hay gente que es más de la ley, o generalmente... Claro, hay gente que es más de cumplir, ¿no? De cumplir la ley, la regla, lo que está mandado. Pero muchas veces hay que traspasar eso, porque la conciencia o la situación dice otra cosa, ¿no? Entonces digo, entre la persona y la ley, pues insisto, la ley para la persona, vamos a ver cómo no, iba a decir maltrata, no puede maltratar la ley, tiene que ser al contrario, ¿no? La persona decide teniendo en cuenta su conciencia, teniendo en cuenta muchas cosas, su contexto, su situación, un montón de cosas, ¿no? Pero siempre que tiene que ver con la persona, no con dejarlo,
no con soltarlo y dejarlo que otro. También digo una frase que si yo no vivo mi vida, alguien me la vive. Si Gran yo no me verdad. hago cargo, alguien me va a suplir, ¿te das cuenta? Pero no es mi historia, no es mi vida. Mi historia tiene que tener la firma, mi nombre y apellido, mi protagonismo, ¿no? Oye, ¿y cómo llegas también? Porque ¿Cómo? otro de los pilares o otra de las cosas que se escucha mucho sobre ti es sobre tu labor de acompañamiento a personas en su vivencia espiritual, en su discernimiento, pero ¿cómo llegas a ese momento de, bueno, pues te dice una superiora, María Luisa, te vas a encargar del acompañamiento de esta persona, de esta otra, y cuánto tiempo llevas haciendo esta labor? Pues mira, es que el acompañamiento espiritual va unido a nuestra espiritualidad ignaciana, ¿no? Que no es suplir a la persona, que no es tomar decisiones, es acompañar. En otro tiempo se hablaba de dirección espiritual, de dirigir, no, no Mm, es dirigir, es caminar al lado de, pero quien decide es la persona, quien toma las decisiones es la persona. Una puede ayudar, puede preguntar, puede decir, fíjate en esto, estate atenta al otro, pero jamás un acompañante debe suplir, por lo que te decía anteriormente, porque mm. no puedo yo encargarme de la vida de otro. A mí no se me han encargado personas y cosas concretas, sino que ha fluido en mi vida el acompañamiento porque digo, era parte de mi espiritualidad. Siempre lo he hecho, pero cuando tenía carga laboral en los colegios el tiempo era muy reducido y podía lo que podía, ¿no? Cuando ya me jubilé tengo todo el tiempo a disposición, bueno, pues se ha abierto el campo y por contactos, la gente llega por contactos. Oye, tú he oído, necesito acompañamiento. Hay gente que dice, necesito acompañamiento de mujer, mejor que de varón. No, entonces van llegando por contactos, sí, sí. Pues gente que me conoce, que acompaño. Oye, ¿podrías acompañar a fulanito, a menganito? Bueno, yo para acompañar siempre tengo tiempo, porque es mi prioridad. Y porque además tengo tiempo, ¿no? Y en ese acompañamiento es verdad que también te has hecho un poco conocida por hacer acompañamiento a personas con una orientación sexual o identidad de género diferente en ese sentido. Sí, es que yo no hago distinción. La persona que llega y quiere ser acompañada, yo no tengo... Es que una vez me preguntó un periodista, ¿usted es religiosa y acompaña homosexuales? Digo, perdón, acompaño personas. Mm. Cada una como llega, cómo está, cómo se siente. Y dije, no tengo una dinámica para homosexuales y otra para heterosexuales, comprenderás que no. Entonces, como entran en contacto con grupos de diversos lugares, de diversidad sexual, bueno, pues tengo acompañamiento, sí, sí, de todo tipo de personas. Hemos tenido, si lo habrás oído, el jubileo de los grupos LGTBI en Roma, que ha sido Ujú. verdaderamente histórico, ¿no? Bueno, pues entonces, por un lado, por otro, en Crismón, en Madrid, hay un correo electrónico, hay un grupo, somos un grupo de acompañantes, y la gente por correo electrónico pide, esta es mi situación, necesitaría esto, podría ser de esta manera, y entonces nos pide al grupo de acompañantes quién puede asumir esa persona, y así va llegando mucha gente pidiendo acompañamiento, ¿eh? De todo tipo de color y orientaciones varias, ¿eh? Yo tengo una gama diversa, como es la realidad social, que es de todos los colores, ¿no? ¿Cómo ganarse al final la confianza en un acompañamiento espiritual de una persona que pertenece, por así decirlo, a un colectivo maltratado o personalmente creo que maltratado dentro de la iglesia y de la sociedad Sí, muchas veces? rechazado, marginado, sí es verdad. Pues yo no, o sea, como no tengo interiormente ni exteriormente, tengo nada en contra de nadie, ¿sabes? Pues Mm. no, no me hago problema y yo pues recibo como soy, entonces digo, mira, mi forma de acompañar es esta, tú como lo ves, o sea, hacemos todo un diálogo introductorio, digamos, del modo y manera, ¿no? Y yo evidentemente dejo muchísimo hablar, aunque yo soy muy charlatana, en acompañamiento pues de una hora, 50 minutos habla la persona y yo puedo hablar 10, ¿no? Esa es la proporción. Entonces la persona, yo pregunto luego, ¿cómo te has sentido en esta charla? Para continuar, para no continuar. Me siento escuchada, me siento tranquila, no me siento juzgada, que son los principios básicos del acompañamiento, ¿sabes? Acoger, escuchar, devolver lo que parece que tú puedes ayudar a objetivar, que la persona a lo mejor está muy enredada o sufriendo por lo que sea. Entonces uno trata de hacer de espejo, de tomar distancia, de objetivar. Eso es el acompañamiento, ¿no? Estaba pensando que
realmente al final el colectivo LGTBI se ve, es el tema central un poco de muchas veces de la Iglesia, el tema de la sexualidad, que es un tema que Sí. creo que está patente, o no lo sé, desmiénteme o afírmame. El tema de la sexualidad es un tema poco tratado dentro de la Iglesia, o no se ha tratado lo suficiente, me parece ser, ¿no? Sí, yo creo que no se ha tratado de modo correcto, no se ha tratado de modo positivo, ¿sabes? Se ha tratado más bien en forma represiva, o sea, en forma que no ayuda. Hay que devolver toda la vertiente positiva, porque es una fuerza del ser humano, la afectividad, la sexualidad, no se puede reprimir. Yo doy bastantes talleres de inteligencia emocional y suelo decir, hay un verbo que no hay que conjugar, yendo a mis reminiscencias gramaticales de mis padres, es el verbo reprimir. En cambio, yo uso un verbo que es encauzar, que es dar cauce. Pon medios para que tu afectividad y sexualidad sea fecunda. Porque si se violenta el cauce, igual que pasa en el río, pues después viene la lluvia y se lleva todo por delante. Si se violenta o se reprime la sexualidad, después sale por donde puede, después somatizamos, después nos ponemos agresivos. O sea, porque hay que darle un cauce positivo para que fecunde, para que sea vital, ¿no? No para que esté reprimido, porque la represión es la muerte. ¿Tú has notado, tú notaste desde el papado del Papa Francisco un cambio, un aumento en personas que solicitan acompañamiento dentro de Crismón o de otras organizaciones Sí, no cristianas? sé si lo tengo unido, porque a ver, yo después de estar en América, en Argentina, 14 años, volví a Madrid y ahí también empecé a encontrar personas que buscaban acompañamiento. Ya funcionaba Crismón, ya tenían grupo de jóvenes y me invitaban, grupo de matrimonios y me invitaban. Les di talleres de acompañamiento, talleres de inteligencia emocional. No sé si fue unido, posiblemente sí, pero ahora que me lo preguntas no lo tenía unido una cosa con otra, ¿no? Sino que yo llegué y me encontré que había toda esa situación y que ya funcionaba, que no empezó conmigo ni mucho menos, Ujú. ¿no? Y yo me sumé al grupo de acompañantes y empecé a notar, pues, gente que venía de otros países, gente que se había sentido marginada. En Crismón era un espacio de acogida. Hay un espacio que se llama El Amigo que Escucha, o sea, un tiempo donde las personas pueden ser escuchadas. Creo que es un organismo que funciona bien, que atiende las necesidades, ¿no?, de este grupo de personas y viene dándole formación, dándole, como te digo, cauce, dándole... Sí, pero seguramente los gestos y las palabras de Francisco han podido influir y han podido decir, bueno, tenemos que vivirlo bien, no tenemos por qué Mm. estar marginados ni rechazados, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo fue la primera vez que conociste al Papa Francisco? Ah, pues muy divertido, porque era muy divertido, tenía mucho sentido del humor. Yo en Argentina lo había visto de lejos, siempre en alguna celebración, nunca había hablado con él. La primera vez que lo saludé en Roma, cuando fue a los 3 meses de ser elegido, los colegios de jesuitas de Italia pidieron una audiencia. Y yo trabajaba en aquel momento, trabajamos en 3 escuelas que hay en Roma, en Milán y en Génova, con migrantes latinoamericanos que estudian y trabajan, ¿sí? Entonces Ujú. estábamos formando parte de esa red de colegios y nos invitaron a la audiencia y fuimos con los alumnos, con familias, etcétera. Y a las 3 coordinadoras nos dijeron que después de la audiencia íbamos a poder saludar al Papa juntamente a los rectores de las escuelas y demás. Y fue la primera vez. Y entonces le dije que había estado en Argentina, eh, conocí a una hermana nuestra, me preguntó por ella, que ya había muerto, y le dije, soy de la congregación Hijas de Jesús. Y ahí me hizo el primer chiste que me lo ha repetido luego siempre, pero si Jesús no tuvo hijas, ¿tú qué dices? Entonces nos reímos mucho. Digo, bueno, estamos aquí nosotras, o sea, ya estamos desmintiendo que no tuvo hijas, ¿eh? Nosotros somos hijas de Jesús. A partir de ahí, en tantísimos encuentros, me lo ha recordado y siempre nos hemos reído. Pues mira, la impresión que me quedó, que luego se ha repetido también, estábamos en una fila, no sé, 100 personas, los rectores de todos los colegios, bueno, y con cada persona, esa fue mi experiencia, tienes la sensación y la experiencia de que no tiene nada que hacer en el mundo más que escucharte. Te mira a los ojos, está con una atención increíble. Los guardaespaldas y la gente que está a su lado un poquito le empujan y le meten prisa porque ven que hay mucha gente y él no se inmuta.
no tiene prisa, habla tranquilamente, sobre todo te mira, como te digo, tienes la sensación de que no hay nadie a que atender, pero tiene 100 personas en la fila, ¿te das cuenta? Eso me pareció maravilloso, porque siempre lo ha hecho así. En los 1000 de encuentros que hemos tenido informales, porque yo he participado en muchos sínodos, y él siempre iba antes de la sesión a estar con la gente, a no hacer nada, ¿no? Entonces allí fotos, saludos, mensajes, bromas, sí, porque le encantaba estar con la gente, ¿no? Pero ¿Y cómo siempre fue con el ese... salto? ¿Qué? ¿Cómo fue ese salto de encontrar al Papa Francisco en algunas de estas audiencias a de repente, creo que si no me equivoco el primero fue el sínodo de la Amazonía, el No, primer el sínodo al sínodo de que los acudiste? jóvenes, el sínodo de Ah, el los sínodo de jóvenes. los jóvenes. En el ¿Cómo fue 18 eso? yo fui invitada extrañamente, porque mi participación ahí fue muy extraña. Nosotros habíamos hecho en Roma un proceso de que las escuelas de fe y alegría, estas para migrantes latinoamericanos, dependían de una persona, de un responsable de los jesuitas. Pero veíamos con el tiempo que necesitábamos incorporarnos a un cuerpo, vamos a decir, a una institución, no depender de una persona, ¿no? E hicimos un proceso y venía a las reuniones el responsable de la red de colegios de jesuitas. Terminamos ese proceso, yo ya salí de esas escuelas, fui a España, fui a Madrid, y ya no supe más de esta persona que venía a nuestras reuniones, hasta que un día me escribe un mensaje y me pone: quiero avisarte que he dado tu nombre para que participes en el sínodo, quizá te llamen. Yo no me lo creí, sinceramente no me lo creí. Y avanzando el tiempo me volvió a escribir: sí, lo he sabido de manera oficiosa que vas a participar, estate atenta. Y yo, pues no llegaba nada, oficialmente no llegaba nada. Hasta que en julio, que yo me había ido a Canarias a dar ejercicios espirituales a una parroquia, me llega la invitación de la secretaría, la invitación oficial. Y así fue que me llegué al sínodo y estaba yo sola de España con 4 obispos españoles. Esa era la situación. Y ahí fue el primero, y ahí estábamos 7 mujeres en el sínodo de los jóvenes, ¿no? Y después Francisco me nombró consultora de la Secretaría del Sínodo y he estado 5 años colaborando ahí, y por eso ya fui al de la Amazonía, que fue en el 19, y luego el actual, que vino después. ¿Te dio vértigo la primera vez que te viste en un sínodo que, claro, siempre había sido como un espacio reservado para obispos, para hombres mayores? Claro, estábamos ahí en representación. Pues a mí me gustan mucho las novedades, o sea que para mí fue como desafiante y novedoso, y me encantó, ¿no? Sí, pues saber cómo y de qué manera. La verdad que me sentí muy bien, porque desde el primer momento en todos los sínodos yo he experimentado mucha libertad de expresión, mucho respeto, o sea, se puede decir todo, se puede hablar todo. Y yo me hice muy amiga de los 4 obispos españoles porque eran los únicos de mi país y nos encontrábamos en muchos momentos informales y demás. Yo me sentí muy bien y, como digo, desafiada, que éramos pocas mujeres, que había que empujar ese tema. Bueno, pues sí, lo que es el reto, ¿no? Vivir el reto. Te quería preguntar por el último sínodo, el sínodo de la sinodalidad, que no sé por qué lo categorizó así el Papa Francisco. A ver, pero... sí, él puso ese título que nosotros le decíamos que era muy complicado para decir, pero bueno, dijo, ya aprenderéis, que es muy, muy importante. Pues ahí, a ver, yo en octubre del 21, que empezó, empecé a colaborar en las comisiones, que había 4 comisiones. Yo colaboraba en la comisión de espiritualidad y en la comisión de comunicación. Yo estaba en la de espiritualidad, pero un día el coordinador de la comisión de comunicación, que es un laico italiano, Thierry Buenaventura, vino a nuestra comisión y dijo: necesito personas de habla española que no tengo en mi grupo. Y entonces un jesuita de Perú y yo nos ofrecimos, porque éramos los únicos de lengua española, y empezamos a colaborar en la comisión de comunicación. Entonces, del 21 de octubre del 21 a octubre del 23 estuve colaborando en esas comisiones. Tuvimos muchísimas reuniones, elaboramos muchísimo material. Ya entonces se había superado lo de la pandemia, del COVID, entonces ya teníamos reuniones presenciales, ¿no? Entonces yo ya, mis superiores me propusieron venir a Roma porque iba y venía desde Madrid, pero evidentemente empezaron a crecer las reuniones y entonces me convenía estar aquí. Y trabajamos muchísimo y muy a gusto. Claro, siempre Roma te da la posibilidad de encuentros universales con gente de todos los continentes, con gente de todos los países. Eso es una riqueza enorme, enorme, ¿no?
Así que esos 2 años trabajé mucho y luego ya no sabía en qué iba a quedar hasta que me invitaron a ser facilitadora de las mesas redondas. Entonces, en las 2 asambleas, la del 23 y la del 24, he participado siendo facilitadora de los diálogos en las mesas redondas, ¿no? Sabes que eran mesas por lenguas, pero con variedad de personas, obispos, laicos, mujeres, varones, o sea, un poco de todo en cada mesa, ¿no? Y ahora estoy dedicada a eso, pero por ahí fuera, donde me llaman diócesis o congregaciones o grupos que quieren saber cómo hacer, cómo impulsar, bueno, pues estoy dedicada a eso. O sea que de alguna ¿Cómo fue? manera sigo. ¿Cómo fue ese cambio conceptual de repente se sientan en la misma mesa para tratar asuntos del sínodo, tanto religiosos como laicos, como matrimonios, como jóvenes, ¿cómo fue Sí, ese cambio conceptual? pues mira, porque cuando se convoca el sínodo de la sinodalidad, lo primero que hace Francisco es nombrar un equipo de secretaría, que sabes que es Mario Grech, el cardenal, secretario del sínodo, Luis Marín, que es un agustino, su secretario, y Nathalie Becquart, una religiosa francesa, que es la primera vez que va a participar una mujer con voz y voto. Eso fue lo primero que dijo Francisco. Y nosotras las mujeres, no sé si por las ganas o por qué, dijimos, no será la única, esto tiene que abrirse, esto tiene que, ¿no? Pero yo creo que eran más las ganas que teníamos que la realidad, ¿no? El hecho es que, andando el tiempo, Francisco abrió la puerta del aula sinodal a esa diversidad de personas, ¿no? Eso es histórico, a mí me parece un salto histórico, ¿no? Porque en realidad el sínodo ya también se quitó la palabra obispo, sino el sínodo de la sinodalidad, ¿no? Y Francisco hablaba mucho sínodo de pueblo de Dios, en pueblo de Dios entramos todos y todas, ¿no? Entonces, yo en mi comisión, por decirte, en mi comisión cuando entré de consultora, había 14 obispos. Después entramos 6 personas, 4 mujeres y 2 varones, ¿verdad? Algunas laicas, otras religiosas. Será poco número, pero te puedo asegurar que se cambia el color de la reunión, porque la mirada única de obispos a una mirada variada, evidentemente entran otras voces, otras perspectivas, otras miradas, otro modo de entender, otro modo de expresarnos, porque somos distintos, y eso creo que da la riqueza de la realidad, que somos así de variados, ¿no? Que no somos uniformes. Entonces eso, llévalo a lo grande, llévalo al aula, donde hay 39 mesas o 36 mesas, con 12 miembros en cada mesa, con esta diversidad. Claro, el número de la jerarquía siempre es mayor, entonces siempre hay más presencia de obispos, arzobispos, pero al ser mezcladas las miradas, como te digo, la riqueza es inmensa. Es inmensa. Yo tengo a mi lado, estoy viendo mis mesas, ¿no? Porque además los grupos cambiaban cada semana y eso a nosotros, las facilitadoras, teníamos sitio fijo, nos daba mucha riqueza porque conectábamos con muchísimas personas, ¿no? En el cambio de 2 meses, hemos convivido 2 meses intensamente, cambiando cada semana de grupo de personas en la mesa. A veces se coincidía, pero de esas cosas, pero normalmente era todo el grupo nuevo y entonces tenías nuevas perspectivas, nuevas miradas. A mí me impactó muchísimo pues la diversidad inmensa de contextos que hay en la iglesia, que ni podemos sospechar, ¿no? Y cuando escuchas que en los lugares más inhóspitos y perdidos del planeta hay presencias, dices, bueno, esto es como un mar, no se ve el fondo, no se ve el límite, no se ve el final, ¿no? Entonces, justamente ahí está la mezcla, yo digo, de luces y sombras, ¿no? De cosas positivas, de entregas hasta dar la vida y también los pecados, los abusos, está todo mezclado, ¿no? Entonces se trata para mí fue una experiencia de, María Luisa, ¿en esta iglesia quieres seguir o te quieres ir? Porque esa es la realidad, ¿no? Y yo había vivido el posconcilio en Roma, estudiando en la Universidad Salesiana, aquí en Roma, y me había enfadado mucho con muchas cosas de iglesia, ¿no? Ahora que tengo muchos más años ya no me enfado, pero me duelen las cosas que no están bien, me duelen y quiero pelear, no es la palabra pelear, entiéndeme, comprometerme desde dentro, ¿no? Desde dentro, no ser espectadora, sino bueno, y se me ha dado la ocasión de estar desde dentro, y yo siempre decía, si en la iglesia me abren una rendija, pues entro por la rendija, donde me dejen, ¿no? Me abrieron la puerta del aula y dije, bueno, pues esta es la ocasión, no la voy a desperdiciar, ¿no?
Oye, ¿y cómo de las consecuencias de lo que se habló? Yo sé que, a ver, por poner en contexto, porque yo soy, vamos, poco conocedor de esto. Sé que cuando se acaba, más o menos, el sínodo no se acaba realmente, se saca una serie de temas a tratar y a trabajar o a seguir trabajando, y las conclusiones de cada uno de esos temas van llegando como muy, muy poco a poco. Si no me equivoco, corrígeme, ¿eh? Y, y de esas pequeñas conclusiones o temas tratados, ¿hasta dónde? Sí, mira, te voy a decir del proceso. En la última asamblea, octubre del 24, eh, cuando hace el Papa el discurso de cierre, de clausura, nos sorprende, porque esperábamos que otras veces no había sido así, nos sorprende con que el documento que hemos votado es el documento que él valida y afirma y sirve, y no tiene que hacer otro documento, porque nosotros sí nos había hecho, ¿no? El Sínodo de los Jóvenes había hecho un documento, Christus Vivit, en la Amazonía había hecho Querida Amazonía, y ahora esperábamos, pero realmente fue consecuente con el proceso sinodal, que es votado, discernido, estudiado por todos, incluido él, porque estaba en las asambleas también él, ¿no? Y entonces empieza el discurso de clausura diciendo: este documento que se ha votado es el documento eclesial, yo no necesito añadir nada, porque ustedes lo que han trabajado, han discernido, han votado, es ahí, y está para todo el mundo, ¿no? Pero luego él dice, hay temas que no se han profundizado suficientemente, y forma 10 comisiones con 10 temas, que hemos dialogado con ellos, con los miembros de las comisiones, antes de terminar esa asamblea, ¿no? Que fue muy bueno en sus encuentros. Bueno, dijeron que iban a sacar los temas, creo que era el 31 de diciembre, en junio creo que era. Bueno, se retrasa todo por la muerte del Papa, por el nombramiento de León y demás, y entonces sacaron unos informes intermedios que han dicho, y faltan los definitivos, que tendrían que estar saliendo el 31 de diciembre y todavía al menos no se han publicado, ¿no? Uh-huh. En esa primera fase, cuando dialogamos con ellos, que nos dieron varias tardes y tuvimos encuentros, estaban empezando, insistieron mucho en que diéramos aportes, yo he mandado bastantes aportes, que diéramos aportes, que querían escuchar las bases, que querían saber desde la gente, etcétera, ¿no? Bueno, estamos esperando que lleguen esos informes, que eran 10 comisiones más otras 2 que añadió León, que era la de la liturgia y la de las conferencias episcopales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver lo que sale. Ya han adelantado que el diaconado femenino, por el momento, esa frase no se considera o no se permite. Bueno, vamos a ver si esa frase por el momento o no es definitivo, y seguimos empeñados. Yo, personalmente, en esta iglesia tan clerical no quisiera ser ordenada, ni diaconisa, ni sacerdotisa, ni nada. Pero entiendo que hay muchas mujeres que se sienten llamadas y que se siga estudiando. Yo insisto en que se siga estudiando, ¿no? Que no se cierre el tema y ya está, sino, bueno, vamos a seguir porque también las circunstancias cambian, el mundo, la iglesia, la historia es cambiante, ¿no? Pueden aparecer circunstancias que hagan que se tomen en consideración cosas que en un momento no se veían, ¿no? Esa es mi esperanza, vamos a ver. ¿Qué significa en esta iglesia tan clerical, María Luisa? ¿Qué? ¿Qué significa en esta iglesia tan clerical, no quiero ser ordenada? ¿A qué te refieres con tan clerical? Pues que el clero es el que lleva la voz cantante. Es una iglesia varonil, es una iglesia clerical, porque el sacramento del orden parece que ocupa todo, pero todas no somos ordenadas, ¿no? Pero todas somos bautizadas, todas y todos, y ahí hay una dignidad igual. Entonces se ha hecho tanta fuerza en el sacramento del orden, se ha clericalizado tanto, que también los laicos a veces son clericales, ¿sabes? Entonces no permitimos que cada uno viva su vocación, la que es, laical o clerical, pero no clerical como si fuera lo mejor, lo superior sobre otra cosa, que no hay ni superior ni inferior, hay diversidad. Hay variedad de vocaciones, de llamadas, de dones, hay montones de variedades, ¿no? No somos ninguno igual. Pero digo, esa igualdad del bautismo debería ser reconocida, pero el sacramento del orden cubre todo, ¿no sabes? Como colorea toda la situación. Y entonces los clérigos, bueno, pues también, o sea, ese asunto de cómo venimos viviéndolo históricamente, no es ni de ahora ni de ayer, o sea, es un proceso de mucha tradición, de mucho peso, ¿no? También. Y para los cambios eso cuesta. Es que fíjate que además, por ejemplo, el otro día hablaba con
en este podcast con un teólogo, un joven teólogo, Abel de Jesús se llama. Te invito a seguirle en sus redes sociales porque es una maravilla. Habla mucho de teología y plantea dudas. Y hablamos sobre... Y le lanzaba una pregunta. Le decía que por qué hay algunos sacramentos a los que parece que la Iglesia le da más importancia que a otros. Y pongo el ejemplo. Para casarte basta con un cursillo, basta con dos tardes y recibes un sacramento tan importante como es el del matrimonio. Pero en cambio, para el orden sacerdotal, para la vida religiosa, haces una serie de pruebas, una serie de votos temporales y después votos definitivos, etcétera. Mientras que para el matrimonio, 10 minutos de cursillo y ya. Y con todos los respetos, voy a lanzar una cosa que va a sonar muy mal y me vas a reprender. Pero, ¿por qué no se permite la prueba en el matrimonio? Y también es una promesa ante Dios para toda la vida. Claro, sí. Y luego para volver atrás, vamos a decir, hay mucha facilidad en unos sacramentos que en otros, ¿no? Entonces, para que anulen un matrimonio, fíjate todo lo que hay que hacer, etcétera, ¿no? Pero la salida de la vida religiosa es más simple, la secularización, sí, es así como dices, ¿no? Sí. Pero evidentemente el matrimonio es un sacramento clave y decimos para toda la vida, indisoluble, etcétera, etcétera, requiere o debe requerir una preparación acorde, ¿no? Acorde al paso que se va a dar. Bueno, y una importancia, como bien has reflejado tú. Después, una persona que ha recibido un sacramento, a mí lo que más me ha gustado es lo que has dicho del bautismo. El bautismo sí que lo hemos recibido todo lo que se conoce como los que estamos dentro de la Iglesia, ¿no? Nos bautizamos, formamos parte de la Iglesia. Creo que eso es un poco la nota común para todos y por tanto todos debiéramos tener algo más de voz. No ya voto, pero por lo menos voz en ese sentido. Efectivamente. Oye, y el camino retomando el tema del jubileo, porque es como, a pesar de que no se han llegado a algunas conclusiones, ¿no? Todavía de este sínodo sobre algunos asuntos, pero en ciertos asuntos hemos seguido avanzando y el jubileo no se ha parado y el que pudieran entrar personas del colectivo LGTBIQ, participar de manera activa en el jubileo, ha sido... ¿Teníais miedo con el nombramiento del nuevo Papa a que esto se fuera retrocediendo, parando, pero todo ha seguido por el mismo curso? Mira, yo al nuevo Papa no le trataba personalmente como a Francisco, pero le he tenido las mesas redondas varias veces. Ha coincidido porque digo, éramos 400, me ha coincidido, porque en una de las veces, fíjate, todos los miembros éramos religiosos, religiosas, no había un laico casado, pero los que estábamos en la vida religiosa, bueno, me ha coincidido varias veces. Yo por la trayectoria que tenía, o sea, que había escuchado de él, por cómo lo escuchaba en la mesa, yo estaba segura que iba a continuar, porque ha estado codo con Francisco. Francisco le ha puesto de cardenal 2 años antes, le ha puesto de prefecto en el dicasterio de los obispos, que no es cualquier dicasterio, ahí pasan los obispos del mundo, ¿no? Yo intuyo que Francisco de alguna manera le puso ahí, le fue colocando, vamos a decir, ¿no? Entonces yo no tenía duda cuando salió Prevost, le llamábamos Prevost en la mesa, que iba a continuar. Ahora yo siempre digo, la continuidad no es ni un calco, ni una copia, ni una fotocopia, o sea, la personalidad es absolutamente distinta. Pero en corto espacio, León es tímido. ¿Sí? Es tímido y es como de perfil bajo, ¿no? En la mesa, si podía hablar en tono bajo, no ponía el tono alto. Pero luego cuando íbamos a la pausa, a tomar el capuchino, en el corte y tal, lo más entrañable, cercano, sensible. Y yo siempre lo noté porque, claro, las facilitadoras no podíamos hablar. Solamente animábamos el diálogo y demás, pero no podíamos contarnos las experiencias ni nada. Pero yo entonces aprendí a escuchar mucho con los ojos, porque miraba, todos los gestos miraba, ¿no? Y Prevost siempre tenía una actitud de escuchar profundamente, ¿sabes? En el gesto tú notas que la persona está metida en el tema y está escuchando profundamente. Y dicen que es muy escuchador, pero yo lo había percibido, ¿no? Que era muy escuchador. Y luego, pues como habla, tiene todo escrito, todo centrado. Es matemático de carrera, también se nota, ¿no? Entonces tiene todo muy preciso, sus temas, sus homilías no son largas, o sea, como que se prepara y va a lo central y, bueno, pues esta idea
necesita 5 minutos y no dice 6 minutos, ¿no sabes? Entonces, en ese sentido, y luego tiene un currículum vital, no solamente de títulos, vital, de las experiencias tan dispares que ha vivido, ¿no? Creo que como religioso haber sido 12 años general de su orden, que ha conocido los 40 y tantos países donde están los agustinos, ¿no? Y ha conocido todas las comunidades, todas las obras, más allá de lo de Perú, más allá de haber nacido en Chicago, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que pocas personas tendrán un currículum, como te digo, vital, experiencial, como tiene este papa, ¿eh? Sí. ¿Qué esperas del papado? Pues lo que está haciendo, que yo creo que los temas que están sobre la mesa lo está tocando, ahí está, y está nombrando ya gente también significativa, ¿eh? Significativa en sus equipos, significativa en Nueva York, significativa en puestos claves donde ha habido un cambio de lo anterior, ¿sabes? Sí, en ese sentido. Entonces yo creo que la continuidad está, sí. Inmediatamente que fue nombrado, se sentó con el equipo de la Secretaría del Sínodo, dijo, esto sigue, en el consistorio lo ha vuelto a decir, están marcadas las etapas hacia octubre del 28, ¿no? Yo creo que, sinceramente creo que es el Papa para este momento, ¿eh? Que necesitábamos, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Tú no ves el riesgo de ruptura que siempre decían que podía haber con el Papa Francisco? Que mucha gente decía que había una especie de riesgo de ruptura de la Iglesia en dos vertientes, una vertiente más tradicional, por así decirlo, Sí. y una un poquito más progresista. O sea, yo creo que la impresión que tenía, claro, que Francisco, como los ataques que tenía, nosotros una vez le preguntamos así en un café espontáneo, que cómo estaba tan alegre, tan de buen humor, con todo lo que estaba escuchando y escuchábamos todos, y nos dijo, bueno, yo tengo que decir que cuando fui elegido papa, me dio una alegría que no se me ha ido. Siendo que en Buenos Aires nunca le vimos sonreír, ¿eh? Era un tipo serio, más bien ¿Ah, sí? adusto. Sí, más bien adusto, el gesto serio. Y cuando lo vimos aquí decíamos, no puede ser, no parece el mismo, qué cambio. Y se veía que estaba relajado, que no estaba, mira, nunca estaba precipitado ni apresurado. Yo, por ejemplo, en los grupos que teníamos antes de la asamblea, cuando íbamos a Sacrofano, 3 días de retiro, yo les decía siempre en mi mesa, mira, los que estáis aquí de obispos y de arzobispos, podéis olvidar de vuestros elementos que os configuran, porque estos días no vais a ejercer ni de obispos ni de arzobispos. Dejar el solideo, dejar la mitra, dejar todo, bueno, porque os tenéis que ocupar de vuestra persona, porque aquí el único que ejerce de responsable es el Papa, y el Papa está tan relajado que no nos tenemos que preocupar. Decía eso, y al segundo día viene uno de Argentina, un cardenal que conozco mucho de Argentina, que es genial, me dice, María Luisa, me he olvidado la mitra, no sé dónde la tengo. Yo decía, no te preocupes que no tienes que ejercer de cardenal estos días, no necesitas, estás ejerciendo de tu persona, no de tu rol. ¿No? Entonces nos reíamos mucho. Entonces yo creo que era más fuerte las voces negativas que las positivas, pero no por el número, sino por la relevancia que tenía, claro, porque era gente muy de dentro, ¿verdad? Pero en general, tú todavía escuchas a mucha gente decir, Francisco nos abrió puertas, yo creo que Francisco abrió procesos, ¿sabes? Nos dejó la puerta abierta, que ahora hay que caminarlo, ¿verdad? Entonces, esa rendija, yo ¿no? creo que a todo tipo de personas, claro, a todo tipo de personas, creyentes, no creyentes, o sea, tenía un liderazgo moral de alguna manera, ¿no? Y entonces cuando me preguntaban, ¿cómo va a ser el Papa Nuevo? Yo decía, pues eso, que sea universal. ¿Por qué? Necesitamos también un líder que tenga una mirada más amplia que la de nuestros políticos, no sé cómo decir, que nos haga tomar un poquito de distancia y nos dé otros valores, ¿no? Entonces ese liderazgo, Francisco lo tenía muy claro. Francisco era muy párroco de andar por la calle. En Buenos Aires pateaba Buenos Aires todos los días, ¿no? Aquí no podía y lo sufría, ¿no? Pero bueno, pues son personalidades distintas, como te digo, distintas. Pero yo creo que, ¿cómo se llama? Prevost o el León XIV tiene un bagaje interesante, muy interesante, ¿no? Y es consciente, porque cuando ha vivido, antes de ser papá, estos son chascarrillos, ha vivido en un edificio donde vivían unos amigos míos, decían mis amigos,
oye, tenemos un vecino que es cardenal y es normal, le vemos venir con la cesta del supermercado, le vemos salir a jugar al tenis. Y cuando eligieron, yo les dije, oye, que han elegido papa vuestro vecino normal. Es ¡Qué normal. suerte! Y la gente que trabajaba con él, el dicasterio de obispos, estaba encantada de cómo es, de cómo se trabaja a su lado, de cómo es para las relaciones. Estaban encantados, por eso te digo, eran chascarrillos que ahora vienen, pero que eran previos, ¿no? al nombramiento. Hacía falta una persona normal para estos momentos tan convulsos, tan raros, con estos políticos tan llamativos. Sí, yo creo que, no, de verdad, se le ve, es un hombre, como te digo, de escucha, sereno, profundo, no va a dar una respuesta precipitada, no, o sea, ya te digo, espontáneamente, algunas veces habla, pero poco. Siempre lo lleva preparado, ¿no? Y todo el día está recibiendo gente, todo el día. Entonces, de todo tipo y de todo color, no sé cómo decir, ¿no? María Luisa, muchísimas gracias. Aquí parecía que iba a acabar la charla, pero creo que por intuición o por lo que sea, le hice una última pregunta que a bien seguro a algunos os estaríais haciendo. Te voy a hacer una pregunta. Tú me dices si sí o si ¿solo no. una? Sí, la última. Si hay alguien que está escuchando este podcast y que necesita acompañamiento, ¿tú podrías, dentro de tu agenda, hacerlo? Sí, ya te he dicho antes que para acompañar siempre tengo tiempo. El otro día, justamente ayer, antes de ayer, he tenido la primera entrevista con una persona que lo mismo, que unas personas que yo acompaño, una persona que yo acompaño me dijo, ¿tendrías tiempo para acompañar a esta persona y tal y cual? Sí, siempre tengo tiempo para acompañar y lo hago con mucho gusto y creo que que yo también soy acompañada, que una cosa que necesitamos, que nos ayuda, como digo, a adjetivar, sobre todo cuando tenemos cosas que decidir, que nos podemos enredar, bueno, en cualquier momento, yo creo que en cualquier momento vivir ya tiene su contenido, ¿no? Entonces, acompañarnos en la vida también nos ayuda, ¿no? O sea, que yo dispuestísima, sí. Pues muchísimas gracias, María Luisa. Nada, Jesús, encantada. Un abrazo grande. Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera. El coro canta alto, mi silencio desespera. Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera. El coro canta alto, mi silencio desespera. He caído, yo lo traigo. Ahora sí. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Fue un placer charlar con alguien que representa tan bien la misericordia y el amor de Dios a todas y a todos. Más como ella, y el mensaje de Jesús llegaría mejor. Os dejaré el enlace de su congregación en los comentarios. Y si queréis contarme algo o preguntarlo, podéis hacerlo o por redes sociales o escribirme a pecaitopodcast@gmail.com. pecaitopodcast@gmail.com. Prometo responder. Me voy a despedir con la última frase que siempre decía el Papa Francisco en sus discursos. Rezad por mí. Yo prometo hacerlo por vosotros. Si me lo pedís, claro. Bueno, y si no también. A fin de cuentas, creo que bastaría con que dijese: Señor, cuida de los oyentes de Pecaíto. Bueno, pues eso. Venga, ya. Que Dios os bendiga.